¿Sabías que hay un lugar en el mundo donde más de 3.000 personas cruzan la calle al mismo tiempo y no se chocan, ni se empujan, ni discuten? Esto no es Latinoamérica, mi gente. Bienvenido al cruce más famoso de Japón, el cruce de Shibuya. Hoy te voy a contar cómo llegar, qué hacer, dónde puedes fumar sin que te multen y cómo no parecer un turista perdido, aunque claramente lo serás. Lo primero es llegar y no necesitas un helicóptero japonés. Solo tienes que tomar el metro que diga hacia la estación Shibuya. Cuando llegues, busca la salida Hachiko Exit. Sí, como el perrito famoso, esa te llevará directo al cruce. Mi consejo: usa Google Maps, porque si te pierdes en Shibuya, no eres el primero ni serás el último. Estamos esperando para que se ponga verde esto en el famoso cruce a cruzar. Oh my god. Mírame a mí, más atento a la cámara que a donde camino. Boom. Y de repente te desapareces en la manada. Ven para acá. Si andas con alguien que ambos tengan teléfonos que funcionen, a ver si se vuelven a encontrar. Que no será tan fácil. Esto no es nada. Ahora sí, prepárate para el show. Cuando las luces cambian, todos cruzan desde todos los ángulos a la vez. Y es como una coreografía que nadie ensayó, pero que todos hacen bien. ¿Quieres el mejor ángulo para probar tu video? Sube al segundo piso de Starbucks, justo frente al cruce. Compra algo, siéntate junto a la ventana y disfruta. ¿O quieres algo más épico? Sube al edificio de Shibuya Sky y graba todo desde la azotea. Pero nos parecía más económico comprar 2 bebidas en Starbucks. Estamos en Starbucks de Shibuya para subir a ver este reguero de gente. No te olvides de decir gracias en japonés. Arigato gozaimasu. Ahora subiendo con el té matcha y el frappuccini. Así es como se ve por allá, con el reguero de gente. Probablemente verás una mega fila, pero recuerda, aquí en Japón todo funciona eficientemente, profesional y rápido. Servicio impecable y lo que compras siempre sale como en las fotos. Está cruza. Ok, ahora te cuento lo que nadie te dice, ni los influencers, ni los que solo van a grabar el cruce y se van. Estamos en el área de fumadores. Fumar en la calle está prohibido. Sí, aunque esté estresado por tanta gente. Si quieres fumar, hay una zona de fumadores justo detrás del edificio Tsutaya, pasando la estatua de Hachiko. Es como una jaulita metálica, fea pero segura. Dicen que es una nueva regla y aunque nos gusta fumar, sabemos que es por el bien de todos. Y ahora que Tokio está recibiendo más y más turistas cada año, aparte de ser ya la ciudad más poblada del planeta, hay algunos turistas que nos dañan la reputación a todos, botando cigarrillos en la calle y no hacen caso a las normas japonesas. Asignar áreas de fumar pudo ser una de las mejores decisiones. Y sí, vamos a hablar del perro. Justo al lado del cruce está la estatua de Hachiko. El perrito que esperó a su dueño todos los días durante 10 años. Aunque su dueño ya había fallecido, hay películas de esta historia del perro muy conmovedora. Nosotros también la vimos, te hará llorar, también lo hicimos. Hoy Hachiko es un símbolo de lealtad y uno de los puntos de encuentro más famosos de Tokio. Así que si alguien te dice, nos vemos donde el perro, ya sabe dónde es. Algo que se puede hacer y visitar sin costo. ¿Fila para tomarte una foto? Claro. La única pregunta sería ¿por cuántas horas hay que esperar? Si no tienes todo el día, tómate la foto desde lejos como lo hicimos. Shibuya no es solo un cruce, es una experiencia. Es un lugar donde todo es rápido, pero nada se siente caótico. Miles de personas cruzan juntas, sin gritar, sin empujar, sin drama.
y tú formas parte de esa coreografía urbana por unos segundos. Si vienes a Tokio, Shibuya tienes que estar en tu lista de sí o sí. Obviamente, no solo aquí en el cruce que se ve tanta gente, sino en cada esquina de Shibuya y en cada esquina de Tokio con 37 millones de residentes. Para nosotros, todo Tokio parecía como el cruce de Shibuya. Y si te gustó este video, dale like, compártelo con tus panas viajeros y suscríbete para más aventuras locas por el mundo. Nos vemos en el próximo destino.